hasta qué punto se puede contribuir desde un enfoque regional a fortalecer el Estado de Derecho y los mecanismos de rendición de cuentas. Y luego, en segundo lugar, asumiendo que es posible, intentemos asumir y veamos el vaso medio lleno, es posible, entonces intentar priorizar en qué nos debemos de enfocar y si es más a nivel de mecanismos, organismos internacionales o bien mediante mecanismos de cooperación regional. Lo que podemos hacer en este diálogo es dirigirnos hacia nuestro nuevo propósito. Esta cuestión que le estoy platicando ahora no es ajena a lo que nosotros mismos reflexionamos. ¿De qué servimos? ¿Estamos siendo útiles para las poblaciones? ¿Estamos cumpliendo nuestro mandato? Bueno, ¿cómo hacemos que nuestros mandatos funcionen? Estamos ahora en la apuesta, y coincide con este diálogo, de crear una fuerza de trabajo y un grupo tarea que se va a dedicar a la gobernanza. Es decir, se va a dedicar a medir en qué forma las políticas públicas de los países están siendo eficaces y eficientes en cuanto al cumplimiento de sus objetivos. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad?, para... primero sacaron las reglas y luego nos pusimos de acuerdo para actualizarlas porque nos dimos cuenta de la necesidad de enfilarlas hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y el manual se lo recomiendo, está en la página web de la cumbre y es cómo aplicar las 100 reglas. Entonces creo que muchas de las respuestas están allí, ¿verdad? Y debemos pensar en nuestros órganos judiciales de antes, donde las personas acudían, no hablaban el idioma, igual se hacían los procesos o los juicios, pero como comisionada de las 100 reglas de Brasilia tengo que señalar que debemos invertir en las personas más vulnerables, porque si no, grupos de crimen organizado se valen de estas personas más vulnerables y entonces las ayudan y entonces las reclutan. Es decir, estas personas, ¿verdad?, pasan a ser como herramientas del crimen organizado porque no reciben realmente una respuesta de los estados. Eso es lo que va a determinar que una política pública pueda tener garantías de efectividad y de derechos. El principio de igualdad y no discriminación, el principio de participación social tan complejo pero fundamental en la actualidad, el acceso a la información y la transparencia, la atención a la población vulnerable, mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, muy importante. Luego vamos a hablar del derecho a la democracia y los mecanismos de reclamo, y luego la institucionalidad pública y el presupuesto, ¿no?, que tiene que ser adecuado para el costo de los derechos. Creo que no todos los espacios regionales, y quizá este es un tema que puede resultar polémico, contribuye a fortalecer el Estado de Derecho. Yo creo que en estos espacios regionales hay que predicar con el ejemplo y hay que rescatar un principio fundamental que muchas veces se nos olvida, que es el de la coherencia. Así es que lo principal que hay que ver en este tipo de espacios regionales es mencionar la necesidad de revalorizar la coherencia y buscar compartir principios, aprender de los errores de quien está al lado nuestro y con ello prevenir problemas en aquellos países en los cuales la situación todavía no es crítica, pero la presencia de un actor regional muchas veces sirve en buena medida para dar fuerza. Ahí es cuando uno ve que este tipo de espacios regionales, más allá de cualquier tema, son fundamentales para lograr salvar lo poco que queda en muchos casos del Estado de Derecho y fortalecer efectivamente la rendición de cuentas. Por lo tanto, desde la red de investigadores estamos súper convencidos de que necesitamos desarrollar mucho más proyectos de investigación, iniciativas que permitan conocer en clave comparada, pero también estudios en profundidad, estudios de caso, qué está funcionando y por qué, ¿no? En áreas clave tal vez como políticas sociales, educativas, asociadas también a la cuestión de género, violencia de género, ¿no? Hay muchas iniciativas de control al poder desde una perspectiva de datos abiertos que vinculan la cuestión de género, ¿no?, en su haber, así como también otro tipo de estrategias, ¿no?, que buscan a través de innovaciones democráticas asociadas a generar espacios de veeduría, tal vez, ¿no? ¿Qué posibles estrategias podemos desarrollar para ello? Las priorizaciones nunca son fáciles, es igual que el control del tiempo, pero bueno, en todo caso, adelante, Eber. En nuestro mandato legal, las 22 auditorías que formamos parte de la organización, establecemos los mismos objetivos de las auditorías. Todas estas auditorías se desarrollan bajo las características normativas de cada sistema. Con eso podemos obtener nosotros información que resulta más valiosa
para el desarrollo específico de los mandatos de las organizaciones y de los propios países en función de las necesidades y particularidades de cada uno. Es algo que nos ha funcionado muy bien en el tema de género, es algo que nos ha funcionado muy bien en el tema de transparencia, lo vamos a aplicar ahora a gobernanza y además nosotros como organización cumplimos nuestro objetivo, que es generar valor y beneficio, que sirvan de algo nuestras auditorías. Pienso que una estrategia que no puede faltar, ya hemos hablado de la capacitación, pero sobre todo la capacitación en derechos humanos. Un juez que no conoce los derechos humanos no los aplica. Esa debe ser una estrategia primordial, porque el acceso a la justicia, que forma parte también de eso, es como la bisagra que le abre la puerta a todos los derechos humanos. En estos pilares de trabajo hay una serie de estrategias, pero cómo priorizamos y cómo le damos más fuerza, ¿no? Y en ese sentido, desde la Comisión se viene trabajando muchísimo con foros sociales, para escuchar a los movimientos sociales, para escuchar a la sociedad civil, cuáles son sus intereses, cuáles son sus desafíos, por dónde están interesados a avanzar, y en ese sentido, esa es una de las estrategias prioritarias. La cooperación técnica, pero también la cooperación desde el punto de vista de la capacitación y de la formación, que tenemos un programa muy importante con el IPPDH. La renovación de los marcos normativos, nacionales, regionales e internacionales respecto de la transparencia y el acceso a la información pública, donde la rendición de cuentas sea un eje rector. Creo que aquí hay dos elementos que podríamos rescatar a propósito de las prioridades. La primera tiene que ver con de qué forma estas redes regionales conectan con otras iniciativas internacionales de forma eficaz. La prioridad, y yo creo ahí lo dejaría, consiste fundamentalmente en hacer que estas redes regionales no puedan alimentarse y alimentar a su vez a otros ecosistemas, a otras plataformas internacionales como esta, por ejemplo, pero también hay otras. En materia de contratación pública está la Open Contracting Partnership, ¿no? Que también es una alianza internacional que promueve a través de procesos de transparencia, uso de datos abiertos, un sistema, un software o distintos softwares de código abierto a procesos de compras y contrataciones públicas abiertas. Muchas gracias.